Un nuevo programa de las provincias también existen. Este día martes es el último programa de la semana en la cual podemos hacer apreciaciones políticas. ¿Por qué? Porque 48 horas antes del comicio, es decir, el viernes, ya no se deben hacer publicidades políticas. Y digo no se deben hacer porque hay quienes hacen trampa y buscan una incidencia. Nosotros vamos a tratar hoy algunos problemas serios de la política nacional. Hablar de la política provincial en estos momentos tiene una importancia relativa. ¿Por qué? Porque en Corrientes no hay elecciones para gobernador, no hay elecciones para senadores provinciales, no hay elecciones para diputados nacionales, no hay elecciones para concejales en el 80% de las municipalidades, de los municipios. Hay un porcentaje que se reservó el derecho de hacer sus elecciones en forma conjunta con las elecciones nacionales. Es decir, que sí, tenemos los correntinos mucho interés en cómo se resuelve estas PASO. Aclaro además que estas son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO. No consagran candidatos, es decir, no consagran no es una elección general en la cual vamos a elegir el presidente, los diputados nacionales, los senadores nacionales que correspondan en 8 provincias y también algo nuevo. Para algunos aparece como un retiro que se les da a personas de actuación política y pública en nuestro país. Por ejemplo, Teresa Parodi, Lilita Carrió, Pocho Romero, de los que yo conozco, recuerdo, están como candidatos a parlamentarios del Mercosur. Luego vamos a mostrar una de las boletas que hay. Es decir, quisimos muchas veces con el doctor Carlen describir, decir qué función tiene el Parlasur. Hasta el momento el Parlasur no paga, el diputado del Parlasur no gana un sueldo. El doctor Carle presentó un problema en la justicia y está teniendo camino favorable de que debe tener una retribución. Lo único que tiene el diputado del Parlasur son viáticos y pasajes. Cosa interesante, porque con pasajes pagos se puede recorrer el mundo y si a eso le agregamos viáticos, también es interesante. Hay una cuestión, el Parlasur no es, sus resoluciones no son obligatorias para los distintos estados que lo forman. Bien, dejemos ese tema por un lado. Pero entremos a algo que no se da en otras elecciones como estas que son previas y que el ganador de estas elecciones previas o la alianza que gane estas elecciones no queda consagrado ni como presidente, ni como vice, ni como diputado, ni como senador, ni el Parlasur. Es solamente como una elección interna. Por ejemplo,
En Juntos por el Cambio hay dos candidatos. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio hay dos candidatos. Rodríguez Larreta con su lista y Patricia Bullrich con su lista. Entonces, se va a dirimir ahí quién va a ser el candidato. Creo que en noviembre, octubre o noviembre, son las elecciones definitivas. Ahí va, uno de los dos va a ser candidato, el otro tendrá que acompañar. Esperemos que el perdedor acompañe, porque eso es democracia. Pierdo, acompaña al ganador, y no que se retire a su casa con resentimiento. Eso después hay otros partidos que llevan también dos candidatos, pero de menor volumen. Mientras que el Frente Justicialista no tiene dos candidatos. Mejor dicho que sí, tiene dos candidatos. Uno es Juan Grabois, que tendrá un cierto apoyo, 5, 6, 8, 4% de votos. Y el candidato fuerte del peronismo, justicialismo, como quiera llamarse, tiene un candidato fuerte que es el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que seguramente va a tener entre 20, 25, 30% de votos. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Frente Justicialista, peronista, kirchnerista, va a tener un candidato que va a ser, sin ninguna duda, el candidato va a ser Sergio Massa, y Grabois quedará como una rueda de auxilio, no sé a lo que juega Grabois, a que una parte del electorado que está muy disgustado con el gobierno nacional, con Massa, principalmente, que dice: cuando pasen las elecciones vamos a solucionar y hacer tal o cual cosa. ¿Y por qué no la hace ahora, que tiene todavía 90 días o 120 y que el país está mal? Entonces Massa, si es ministro de Economía y tiene el apoyo de la expresidenta, si tiene Cristina Kirchner, ¿por qué no hace ya lo que dice que va a hacer si tiene en sus manos las riendas? Estamos viviendo un nuevo periodo de promesas. Hay una canción italiana que dice parola y parole, parolas, parolas, palabras, palabras, palabras. Por ejemplo, el tema del segundo puente Corrientes Chaco. ¿Cuántos años hace que estamos en una mesa que integro en la lucha por el segundo puente Corrientes Chaco? Nunca tuvimos más que promesas, una más grande que la otra, de que en vez de 2 manos va a tener 4, que en vez de esto, el otro. Bueno, hay elecciones el domingo 13. Entonces empieza Vialidad Nacional, para no perder pie, anuncia una presentación del nuevo puente sobre el Paraná. Esto que van a exponer en esta presentación es lo que ya sabíamos. No hay nada nuevo. Ahora, ¿qué van a hacer? Nos van a mostrar los planos de lo que alguna vez va a ser el puente Corrientes Chaco. Nada más que eso. Vialidad Nacional, nos dice el diario El Norte, el diario Norte, Vialidad Nacional habilitó la participación ciudadana para la presentación del proyecto
de la nueva conexión interprovincial. ¿Qué es esto? Que se cree Vialidad Nacional para habilitar la participación ciudadana para considerar un proyecto público y necesario. La participación ciudadana no tiene que ser autorizada por Vialidad Nacional. Es obligatoria la participación ciudadana. El 16 en Corrientes, Leo, y el 17 en Resistencia, a partir de las 10 el Gobierno Nacional convoca a la participación ciudadana de manera presencial y virtual a 2 jornadas en las que se presentará el proyecto del nuevo puente y acceso sobre el río Paraná. Es decir, que vamos a ir, por supuesto vamos a estar, pero que nos van a presentar un proyecto. Vamos a poder nosotros, en mi caso abogado, discutir con los ingenieros que hicieron supuestamente el nuevo proyecto. Es fantasía, es acto preelectoral. Anunciar que después de las elecciones, porque son el 16, nos van a mostrar unos planos. ¿Y qué vamos a hacer, aunque haya ingenieros en el público? ¿Qué van a decir? No, este cálculo está mal, esto está mal, esto está bien. Otra cosa, en la presentación se dice que también los accesos sobre el río Paraná. Los accesos de Corrientes y Resistencia, y Chaco, ya están licitados y adjudicados. Y ahora vamos a revisar o mirar. Es evidente, y vamos a tratar de poner en pantalla un mapa. En el mapa, en la zona negra, marcada con negro, es el puente. Y con resaltador amarillo están los accesos. Un simple razonamiento. Si es cierto que están adjudicados los accesos y ya determinados, si están adjudicados es para hacer un acceso de un lado y del otro. Del lado de Corrientes va a ser desde la supuesta bajada del puente hasta por la ruta 5 a conectarse con la ruta 12. Y por el lado de Chaco, mucho más grande, que envuelve todo el Gran Resistencia y que está marcado en el resaltador que ustedes tienen a la vista en color amarillo. No importa, es para conectar la ruta 11 eludiendo la ciudad de Resistencia o el Gran Resistencia. No hay una puja en mí, ni debe haber entre Corrientes y el Chaco cuál es más grande. Pero el del lado correntino va a terminar en la ruta 5, lo que se va a hacer, que va a ser de 4 manos, se supone, porque no hay información. Ahora vamos a ver la información. Tiene que ser de 4 manos y va a terminar en la ruta 11, que tiene 2. Bueno, sigamos con el tema del nuevo puente. Voy a unir este tema del nuevo puente con el tema del puente internacional sobre la represa de Yacyretá entre Ayolas, Paraguay, y Ituzaingó, Corrientes. Cada una de estas ciudades tiene alrededor de 25.000 habitantes que ansían intercambiarse, que habrá porque hay que buscar hoy día no solamente los buenos productos, sino también lo que sea más barato para comer. Entonces, los paraguayos creen y consideran, y tal vez sea así, que para comer es más barato venir a la Argentina.
Y eso mueve el pueblo y la zona de Ituzaingó. Y los argentinos pensamos que ciertas cosas mecánicas y demás, tal vez ropa también, sea más barato en Paraguay. ¿Por qué no permitir que la gente pueda viajar en colectivo o en auto para irse de Ayola a Ituzaingó y Ituzaingó a Ayola? Eso es algo concreto que vive hoy, no es humo como el que vamos a ir a escuchar en esta presentación de vialidad nacional vinculada con el segundo puente. Muchos ya vieron el segundo puente. El segundo puente lo vieron Rosas y Tato Romero Félix, y firmaron convenios. Imagínense, desde aquella época empezaron a concretarse. La idea viene de mucho antes, cuando se inauguró el primer puente, el que tenemos, el General Belgrano, ya la Federación Económica de Corrientes y Chaco establecían y decían que había que hacer otro puente porque con el tiempo eso iba a ser muy chico y obstaculizaba. Yo vivo sobre la avenida 3 de Abril y veo a diario pasar camiones y camiones con acoplados inmensos que vienen del puente o que van hacia el puente. Tenían razón las federaciones económicas que había que pensar, pero pasaron más de 50 años y lo tomamos al tema, este grupo que en alguna medida conduzco o lo aliento, a unos 30 que estamos detrás de esto. Bien, yo quiero convocar a la ciudadanía a esta reunión que se va a hacer el próximo 17, el 16 en Corrientes. Veremos que dónde, pues. Parece que será en Vialidad, o si hay mucha gente, aparte hay que anotarse, hay que tener todo un registro, quiénes van a ir, la participación de la gente, para informarnos de la ejecución de 34 kilómetros de nueva autopista con dos carriles, no 4 que lo pensaba, por sentido de circulación, para vincular la Ruta Nacional 11 con la Ruta Nacional 12. Tendrá 5 distribuidores, 2 de ellos situados en la provincia del Chaco y los restantes en Corrientes, es decir, ilusiones del viejo y de la vieja. Un gobierno nacional que está quebrado, que va y toma dinero de Qatar. ¿Qué es Qatar? Qatar es en África, que tiene la suerte de tener petróleo en cantidad y que seguramente usted ni yo sabíamos de la existencia de Qatar. Pero para pagarle al Fondo Monetario Internacional y no caer en concurso o en la quiebra, el país va y toma un préstamo en Qatar. Y se dice, le pagamos al Fondo Monetario Internacional, somos independientes. ¿Independientes de quién? Dependemos de Qatar ahora, porque Qatar no nos regala los dólares, tenemos que pagarle. Si el Banco si el banco nos cobra el 4% de interés anual, ¿cuánto nos cobra Qatar por el préstamo? Cuando estuvo Chávez en Venezuela, le pagamos, Kirchner obtuvo un préstamo al 14% de interés anual para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que nos cobraba el 4%. Pero sí,
somos independientes, le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Ahora somos pendientes de Qatar, somos pendientes de los chinos, y no hay dólares en el Banco Central, y el dólar blue está a 600 pesos un dólar. Cuando entregó Macri, el gobierno estaba a 40 pesos o 50. Vamos a un corte. Jugando aprendemos qué. Compartir es más divertido. Si nos divertimos, ganamos todos. Crecemos experimentando juntos. Que todos los días son nuestros. En tu banco, queremos que todos los días sean especiales. Por eso, tenemos la mejor promo para este Día de la Niñez. Del 7 al 20 de agosto, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tenemos todos los días 40% de descuento y 3 cuotas sin interés con un tope de reintegro de 10.000 pesos en miles de comercios adheridos en rubros de jugueterías, librerías, indumentaria, calzado, perfumería y regalería. Además, comprando en estos comercios, con esta mega promo, participás de 7 sorteos de hasta 100.000 pesos. Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. El candidato a vicepresidente de la Nación, Carlos Petri, que es vicepresidente en la lista de Patricia Bullrich, estuvo en Corrientes, habló, lo recibió el gobernador, y un segundo a la actitud del gobernador Valdés, recibió a todos los precandidatos de las listas. Recibió a Bullrich, recibió a Petri, recibió a Morales, recibió también a Rodríguez Larreta, que son los que están en listas en la cual él dijo en algún momento que él iba a votar por Juntos por el Cambio, pero no dijo por cuál. Colombi, Casani se han manifestado por la lista de Rodríguez Larreta, mientras que muchos hemos pensado, y vuelvo a algo que he dicho y que mantengo. Yo tengo mi formación política y mis preferencias políticas, pero el programa, las provincias también existen, no tienen política. Por eso habrán visto ustedes a lo largo de nuestros 23 años que han venido peronistas, radicales, de partidos chicos, todos tienen acceso, no tienen más que contactarlos para participar de nuestro programa. Pero yo tengo mi propia ubicación política. Yo he sido 2 veces diputado provincial. La primera vez tenía 30 años, 1963. Fui por el Partido Demócrata Progresista solo. La segunda vez, ya no recuerdo el año, fui como Partido Demócrata Progresista, pero en una alianza con el Pacto Autonomista Liberal. Es decir, que conozco de adentro, después de 6 años, conozco de adentro la Cámara de Diputados. Yo, por ejemplo, hago pie en algo que dijo Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. El ajuste se debe hacer a la política y no a la gente. ¿Qué quiere decir debe hacer a la política y no a la gente? Tenemos que ir a algunos antecedentes de todo esto y algunas cuestiones. Por ejemplo, el Estado Nacional, o sea, nosotros, pagamos para que se imprima boletas a los partidos políticos y se les da a algunos
espacios en televisión, en radio, que los paga el Estado. Es decir, que usted y yo nos ponemos de acuerdo y hacemos un partido con 500 o 1000 o 2000 firmas y constituimos el partido de los desamparados. El Estado nos va a dar plata para que imprimamos boletas, y si declaramos que vamos a necesitar 100.000 boletas y el Estado nos da la plata, al final imprimimos 10.000 y nos guardamos el importe de las otras 90. Eso ocurre, no es ficción. Ahora, cuando se dice que debe ser, el ajuste lo debe hacer la política, me he tomado el trabajo de hacer un estudio comparativo sobre la Cámara de Diputados de la Nación, que es lo que vamos a elegir ahora este domingo. El artículo 46 de la Constitución de 1853, más de un siglo, establece que los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires 12, por la de Córdoba 4, por Corrientes 4, por Santa Fe 2, pero para ser más claro voy a hacer una comparación con lo que rige hoy en nuestro país en virtud de una ley, la ley 22972 de julio de 1983. La Constitución establece que debe haber un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción que llegue a los 13.000 habitantes. Tengamos en cuenta que es de 1853, pero fíjense la posición de Corrientes, que tenían 4 diputados y Santa Fe tenía 2 diputados. Pero bien, vamos a lo que es hoy día, porque la Constitución establece 33.000 habitantes por habitante como mínimo. Se puede aumentar y de 33 pasar a 66, a 90, pero no se puede bajar de los 33. Esta ley, que es de julio de 1983, establece que el número de habitantes necesarios a elegir será de 1 por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.000. Es decir, que pasamos a los 33.000 de 1853, pasamos a 161.000 habitantes por diputado en 1983, es decir, que del 53 al 83 pasaron 130 años. Hagamos una comparación de lo que establecía la Constitución Nacional y lo que establece esta ley 1850, con esta ley nacional dictada 130 o 150 años después, la ley 22972 de 1983, es decir, 150 años después. Esta ley que rige todavía establece que el número de habitantes, como decía recién, por cada diputado es de 161.000 habitantes. Antes era de 33 por la Constitución. Fíjense ustedes, ahora lo vamos a resaltar, presten atención, lo que era Corrientes en aquel 1853, con sus números de habitantes superior al de Santa Fe.
Nosotros teníamos 4, Santa Fe 2. Hoy es todo al revés. Fuimos para atrás en relación a las otras provincias. Voy a hacer una rápida lectura de las 14 provincias que había en 1853. Los otros eran 10 gobernaciones que dependían del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenía 12 diputados, hoy tiene 70. La provincia de Catamarca tenía 3, hoy tiene 5. La provincia de Córdoba tenía 6, hoy tiene 18. La provincia de Corrientes tenía 4, hoy tiene 70, tiene 7. Es decir que Córdoba, que estaba igual que nosotros, pasó de 6 a 18. Aumentó 3 veces la cantidad de diputados. Y nosotros no alcanzamos a aumentar una vez. De 4 pasamos a 7. Entre Ríos tenía 2, eran menos que nosotros. Entre Ríos tiene 9 hoy día. Todo esto para significar cómo fuimos para atrás en Corrientes, por razones bélicas con Paraguay, con Brasil, por una mala política nacional acentuada en 1946 por Perón, que puso todas las industrias y la actividad económica en esta faja de provincias que aumentaron su número de habitantes y como consecuencia aumentaron su número de legisladores y aumentaron la posibilidad de hacer y deshacer por medio de leyes. ¿Qué queremos para nuestro país? Voy a seguir después de Mendoza, que tenía 3 diputados, nosotros teníamos 4, éramos más importantes que Mendoza. Hoy Mendoza tiene 10 diputados y Corrientes tiene 7. El caso de Salta tenía 3 diputados, tiene 7. Es claro que pasaron 150 años. San Luis pasó de 2 a 5 y Santa Fe, que tenía 2 y nosotros 4, es decir, éramos más importantes en 1853 que ahora. Santa Fe tiene 5 veces más diputados que en 1853. Pasó de 2 a 19. En nosotros no hago la comparación porque eran distritos oficiales. Quiere decir que hoy día, y falta acá todavía los de Ciudad de Buenos Aires, que va a agravar este porcentaje que les voy a dar. Entre provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, tienen hoy el 45,52% de los votos en la Cámara de Diputados. Si bien no tienen la mayoría absoluta, tienen una cantidad suficiente para no permitir que por los 2/3 de la Cámara de Diputados se pueda llegar que todas las otras provincias que somos pudiéramos pretender un juicio político al presidente porque no tenemos los 2/3 y son estas 4 provincias las que rigen el movimiento del país. Cuando veo que hay proyectos y iniciativas de aumentar la cantidad de diputados, de habitantes por diputado, tiemblo. Todavía quieren más, porque esos los que quieren son los de provincia de Buenos Aires, es decir, de los grandes distritos. Tiemblo. Si hay una reforma y le da más diputados todavía a provincia de Buenos Aires, y se olvidan que las provincias también existen, título de mi programa. Las provincias también existen y no pueden quedar relegadas
suficiente ya quedan suficientemente relegadas, quedan con esta ley 22.972, que es la que nos rige. Todavía hay Stolbizer y algunos otros que quieren más diputados para la provincia de Buenos Aires. Entonces va a llegar un momento en que, como no se puede bajar, sí se puede subir, van a subir estas grandes provincias y nosotros iremos detrás mirando qué leyes les conviene a estos distritos y qué no les conviene a las provincias. Yo saco esto a colación porque, reitero, coincido con Petri cuando dice que debe hacer la política el ajuste. Hay algo que tiene que hacerse. Los mandatos son de 4 años reelegibles y el primer mandato siempre hay un sorteo. Termina el mandato de un diputado y no es reelegible, viene otro en su reemplazo dentro de su partido, y en ese caso el diputado que se va porque cesó su mandato debe llevarse a todos los empleados que designó, desde el secretario de bloque, desde la ordenanza de bloque que lo hay, cada uno tiene lo suyo, y hablo con experiencia, porque tal vez yo caí también en la misma trampa y me arrepiento si lo hice, pero estoy seguro que no lo hice ni en la forma ni en la cantidad que se hace. Por eso traigo afuera esto. Si tengo culpa la asumo y pido disculpas. Ahora, diputado que termina su mandato debe llevarse todo, porque el diputado que entra trae lo suyo. Y si quedó lo que estaba antes, que pongamos un número 8, entran otros 8 y ya son 16, duplicamos el costo. Mientras estamos discutiendo cuál es el salario mínimo. ¿Es eso justo? ¿Es eso democracia? Y no hace falta una reforma constitucional para eso. Hace falta que el gobierno que venga, que se elija este año, tome una decisión que le permita decir a aquel obrero o aquel empleado que no trabaja, que es un ñoqui, que se vaya a su casa mientras mete sus seguidores como diputados, que también son ñoquis y no trabajan. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Para pagar todos estos desajustes, voy a ver de mi lista, de mi cuenta personal. Me cobra el banco mantenimiento de cuenta. Me cobra el banco IVA. Me cobra IVA RG 2408, que no sé qué es. Débito de liquidación interna. Débito reducida, sellado, impuestos sobre débitos. En total, le estoy debiendo al banco de impuestos que me cobran, que acabo de 6.000 pesos, pero poco,
porque todos estos impuestos están relacionados con el movimiento que se da. El IVA se cobra por eso, el sellado se cobra en virtud de lo que así no podemos seguir. Monseñor Stanowski, arzobispo de la ciudad de Corrientes, por quien tengo un aprecio especial. Ustedes saben que soy de religión judía, pero lo aprecio muchísimo a Monseñor Stanowski porque es certero en lo que dice. Monseñor Stanowski, en estas festividades de San Cayetano, advirtió sobre la cultura de conseguir dinero sin trabajar. Acabo de leer dinero sin trabajar o que se desparrama en lo que vengo criticando. Monseñor Stanowski dice lo siguiente, y lo vamos a invitar en nuestro próximo programa para ampliar esto, porque es muy importante y ojalá Dios quiera que los futuros gobernantes vuelvan a leer y a leer las palabras y a hablar con Monseñor Stanowski, dejando la religión de lado. Dejamos la religión de lado. Hablemos de qué queremos para un país en el cual hay múltiples religiones. Por un lado, dice Monseñor, hay que pasamos a saludar al Santo de la Paz, del pan y del trabajo, además de agradecer el trabajo que tenemos. Acerquemos nuestra pública también por los que no tienen trabajo, por el Estado y los empresarios para que garanticen la ocupación, por los que sufren el trabajo sin las contradicciones mínimas de seguridad y de salud. El trabajo dignifica a la persona, por eso con un lenguaje popular, dice Monseñor, decimos que es vago el que no se gana el pan con el sudor de su frente. Vago quiere decir indefinido, impreciso, falto de identidad, disminuido en su humanidad. Hay que estar muy atento a una cultura que tienta con hacer plata, conseguir plata, pero sin trabajar, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo digo con orgullo porque lo hice, y también con el sudor de mi frente perdí plata. Vamos a un corte. Jugando aprendemos qué. Compartir es más divertido. Si nos divertimos, ganamos todos. Crecemos experimentando juntos. Que todos los días son nuestros. En tu banco queremos que todos los días sean especiales. Por eso, tenemos la mejor promo para este Día de la Niñez. Del 7 al 20 de agosto, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tenemos todos los días 40% de descuento y 3 cuotas sin interés con un tope de reintegro de 10.000 pesos en miles de comercios adheridos en rubros de jugueterías, librerías, indumentaria, calzado, perfumería y regalería. Además, comprando en estos comercios, con esta mega promo, participás de 7 sorteos de hasta 100.000 pesos. Base, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. El sábado pasado concurrí al Centro Empleado de Comercio. La verdad que me sorprendió el Centro Empleado de Comercio como un lugar muy agradable, muy lindo. Ahí se presentaba Petri y fui a escucharlo. Y noté la presencia de aproximadamente 10 partidos provinciales que vienen apoyando la fórmula Bullrich Petri, y también estaba
Ingrid, prácticamente la candidata a diputada, al estar en segundo lugar, diputada nacional, va a ser electa. Ahí, entre esos partidos provinciales, hay algunos con los cuales tengo mucho afecto, y dirigentes de esos partidos que siempre me han demostrado una habilidad para analizar el panorama político y me han ayudado en ese sentido. Nobleza obliga, quiero compartir con ustedes sus razonamientos y estoy hablando del doctor Achite, que es el presidente del partido Ciudadanos a Gobernar, que participó de esta última elección que tuvimos en Corrientes. Bienvenido, Paco. Tu partido Ciudadanos a Gobernar ha tomado una posición de apoyo a Patricia y Petri. Eso fue una resolución única de ustedes. ¿Cómo comenzó todo este proceso? Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por invitarme a su programa, y saludamos a toda la audiencia que nos ven no solo en Corrientes, en toda la zona, Chaco también, nos ven Formosa, en muchos lugares que siempre hacen llegar sus saludos y también sus felicitaciones, porque consideran un programa muy productivo, muy desde el punto de vista del aporte que se hace y el análisis de los temas. Bueno, con la experiencia que tiene usted, ni hablar. Es cierto, nosotros acompañamos el proyecto de Bullrich cuando en ese momento, no sé si se acordarán, había un abanico de candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Ya hemos decidido apoyarla a ella porque primero lo que hicimos es un análisis del perfil de cada uno de los candidatos y después previamente a ese análisis, lo que uno tiene que tener el diagnóstico de la sociedad, cuál es el problema medular que estamos sufriendo acá. Y uno de los problemas es la parte de la seguridad. Por supuesto que el económico no podemos dejar de lado, la parte, podemos hablar de educación, también salud, pero es el tema seguridad y vinculado al narcotráfico. Entonces, cuando uno dice cuál es el problema, este es el problema medular. ¿Quién representa, sería la mejor representante o la que mejor tiene experiencia en esto, lo ha demostrado? Y es la precandidata Patricia Bullrich. Ella fue ministra de Seguridad y yo siempre digo que ha pisado tantas veces nuestro suelo correntino cuando ni nos enterábamos. Algunas veces salía en la prensa, otras veces venía de incógnita. Otras veces iba en helicóptero. En helicóptero, claro, descendía en las fronteras, desbarataba las bandas, se enfrentaba en el buen sentido de cara a cara con los diferentes, porque acá también no es solamente los narcotraficantes, sino son las fuerzas que en ese momento venían por ahí viciadas o con algún tipo de mañas, como decir, y ella supo conquistarlos y supo volver a encarrilar ese tema de organizar las fuerzas de seguridad, que es muy importante, a tal punto que la tienen un gran respeto y la consideran respetuosa de ese punto de vista de su accionar que tuvo. Entonces, ese es el problema medular, porque el narcotráfico, nosotros tenemos acá en la ciudad y en muchos lugares el narcomenudeo, que es lo que atraviesa transversalmente a todos los niveles sociales, o sea, desde la persona más humilde a la persona con un mayor nivel socioeconómico. Ahora, el narcotráfico pasa a ser una fuente de trabajo. Pasa a ser una fuente de trabajo y hoy siempre pensamos en que, claro, está vinculada a la seguridad porque vemos todo el tiempo los asaltos que hay, las vidas que se pierden, pero también afecta al entorno, porque en una familia donde tenés una persona que es adicta por un lado, por otro lado, que se dedica a la venta de droga, está expuesta, ¿no es cierto? Y corrompe todo ese entorno familiar, ya sea por robarle cosas a los familiares, por maltratarle, destruye las familias. Y nosotros somos un partido que siempre hablamos de la defensa de la vida, de la familia y de los valores. Y la pérdida de valores es absoluta, porque se perdió el respeto, y si uno pierde el respeto hacia la vida, saliendo y matando a cualquiera, y es una pérdida de valor, que la vamos sufriendo sistemáticamente. Y lo que usted decía,
es totalmente cierto. El momento social que se está viviendo crítico, que aumentó la pobreza otra vez 2 puntos, no aumenta ni de a 1, aumenta de a 2 millones, que aumentó ahora 2 millones más de pobres, tenemos casi un 38% de pobres ya. Son personas que no tienen acceso, son personas excluidas del sistema, y que la salida laboral es esta, o sea, alguien le ofrece vender droga, y bueno, por eso que hay tantos búnker. Uno recorre los barrios de cualquier ciudad, acá mismo, estás conversando y te dicen acá al lado venden droga, o sea, en los lugares que menos te imaginas, ya sea enmascarado como un kiosco, o como nada, o como una casa familiar, y que haya dentro de esa casa familiar, sí, donde uno ve niños, adultos mayores, venta de droga, y bueno. Lamentablemente es así, y ante la falta de trabajo, muchos jóvenes se dedican al narcotráfico. Ahora bien, cuando Ciudadanos a Gobernar tomó esta posición, habló con otros de los partidos, digamos, pequeños de la provincia. Sí, en realidad primero nos pusimos de acuerdo entre todos orgánicamente, que es muy importante porque un partido trabaja orgánicamente, no es una decisión unilateral mía. Uno puede hacer la propuesta y después escuchar las diferentes opiniones de los otros representantes de los partidos de toda la provincia que tenemos. Y bueno, llegamos a este consenso, coincidimos en elegirla a ella, y después con los otros partidos que se fueron sumando al proyecto de Patricia Bullrich. A ver, en política, la dirigencia política tiene que mostrar el ejemplo y ser definida. O sea, hoy en día ya tenemos 2 candidatos en Juntos por el Cambio, que es ella y es Larreta, que son del mismo espacio ellos, de partido, con 2 vicepresidentes radicales también. ¿Sí? Entonces, como que son fórmulas que están equilibradas desde el punto de vista de la distribución de los lugares en partido. Ahora, uno tiene que definirse, porque cuando escucha las propuestas de Patricia Bullrich, no son iguales a la de Larreta, o viceversa, la de Larreta con la de Bullrich. Entonces, eso obliga a que la dirigencia, obliga por decir, porque obligar es como que sí o sí lo cumplen, y no lo están haciendo, en definirse por uno o por otro, porque la gente, yo digo, ¿de qué manera uno puede promocionar la propuesta de un candidato si va y le decís, estas son las 2 boletas, elija? Claro. Entonces, es un poco como que estamos al azar, y eso se ve por ahí, que están con 2 boletas. No, vos tenés que decir por qué esta y por qué es esta otra. Una habla de una austeridad del Estado, con una reducción del gasto público, que es lo que la gente quiere escuchar, y que los políticos cobren, no tengan tantos gastos a nivel nacional, la cantidad de presupuesto destinado a cada uno de los funcionarios nacionales, diputados, senadores, la cantidad de privilegios que tienen con el tema de las viviendas, con el tema de los vehículos, del tema de los pasajes también, la gran cantidad. Entonces la gente quiere esa reducción porque le cuesta a ellos y no se ve. Por otro lado, ella habla de esa frase que dice que es todo o nada, que ahí yo quiero detenerme, porque a mí por ahí me da, no sé si gracia, me da tipo tristeza cuando escucho a alguna persona que fue en ese momento un alto cargo, tenía, es más, el voto de esa persona era decisivo para que alguien que estaba en ese momento en un determinado lugar tenga su prisión preventiva. Y en ese momento su voto ha decidido que no fuera eso, o sea, que esa persona no vaya a prisión preventiva, porque le tenían que desaforar, para que la gente sepa, tenían que sacar el fuero a esa persona para que vaya a prisión preventiva. Pero esa persona consideró, ustedes saben a quién me refiero, a un senador nacional que estaba en ese momento, y dijo que no porque para que eso ocurra tiene que haber sentencia firme. Sin embargo, hoy hay muchas personas que están en prisión preventiva, como dice la palabra, en forma preventiva, para que que esté en forma accesible a la justicia, que no se vaya a otro lugar. ¿Y por qué otros sí pueden estar en prisión preventiva y por qué esa persona no? ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque esa persona, ese senador nacional, dijo que criticándole, por ejemplo, a Patricia Bullrich, diciéndole que está muy mal que digas todo o nada, porque eso es muy violento.
Y si en ese momento hubiera sido el todo, o sea, el votar como debería haber votado, hubiera cambiado la historia de este país, porque desde ahí empezó a suceder, ¿no es cierto?, una serie de hechos, la verdad, lamentables, claro, en el país. Hay en esta elección un hecho positivo que apareció desdibujado en la elección de Santa Fe, donde la candidata Patricia Bullrich decía que no iba a colaborar con los candidatos que al final vencieron. En esta elección, tanto Patricia Bullrich con Rodríguez Larreta van a estar juntos en un búnker esperando el resultado. Ese es un signo positivo que ilustra mucho al electorado, que demuestra de que pueden trabajar juntos, gane quien gane, pero llevar adelante una política que nos saque al país de la situación. Claro, totalmente. Pero doctor, con propuestas un poco diferentes, porque por eso yo decía, la dirigencia tiene que definirse. Está bueno que uno vaya con esta candidata y el otro con este, pero una dice, desde el primer día de mi gestión, elimino el cepo, y es o hay cepo o no hay cepo, no va a haber cepo. Otro dice, va a ser en forma paulatina, claro, y progresiva. Entonces, son dos cosas diferentes. La paulatina y progresiva es como la gripe. Si uno lo va tratando de a poquito y a lo mejor lo lleva a la muerte. La gripe hay que tratarla como médico, ¿sabes? De entrada con fuerza, para que no se extienda. Y bueno, y hablando de fuerza, también he escuchado comentarios de otros dirigentes que decían, mencionaban en su spot que la palabra fuerza es igual a violencia. Un poco desmereciendo el spot de otro. Y decía que hay que hablar de fortaleza. Y me llama poderosamente la atención, porque uno tiene fuerza física, fuerza espiritual, y eso es lo que te da la fortaleza. O sea, por ahí en el afán de desacreditar a otro, uno no se da cuenta que se está autodesacreditando, porque cualquiera que escucha el mensaje de una persona dice, pero no puedo creer que estén diciendo esas cosas, ¿entiendes, no? Entonces, si uno es creyente y no tiene fuerza espiritual, y bueno, si tenés fuerza espiritual, ¿eso es ser violento? No es ser violento, ¿entiendes? Eso te da fortaleza, te fortalece tener fuerza espiritual. Entonces, son cosas por ahí antagónicas que quieren crear confusión en la sociedad, pero la sociedad ya no se confunde más. Yo creo que estamos tan vapuleados, con tanto un shock psicológico que la gente ya repudia estas cosas totalmente. Bueno, a mí me alegra coincidir una vez más con tus posiciones, porque lo marcaba Jorge Liotti en un artículo o en un libro que publicó. Él es periodista del diario La Nación, subdirector del diario, donde marca de que este es un momento trascendental del país. Si equivocamos el camino y tal vez vamos a pasar a ser una república centroamericana o del Caribe. Ahora, lo que hay que pensar bien el voto, no hay que manifestar la bronca o la inconformidad con un candidato que a su vez es ministro de Economía y promete para después tomar algunas medidas. ¿Por qué no las toma ahora las medidas si es que las tiene? Bueno, y ahí, discúlpeme, ahí le voy a interrumpir. ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay algunos candidatos. Yo fui candidato a diputado nacional y dentro de mi propuesta, plataforma, estaba por ejemplo, derogar la ley del aborto. Por eso me acordé lo que usted acaba de decir. Hay muchos hoy que están en carrera, que quieren ser diputados nacionales y tienen estoy escuchando las propuestas. Yo, si soy diputado nacional, quiero derogar la ley del aborto. Y qué paradójico que es, pero muy paradójico, que quien hoy es candidato a presidente de la nación y dice dentro de su menú que va a derogar la ley del aborto, es diputado nacional y no ha presentado un solo proyecto para derogar la ley del aborto, ¿entiende? Y no solo es diputado, tiene otro diputado nacional. Entonces, por ahí, eso sirve el presentar para que entre a las comisiones,
que las comisiones traten. Si tiene dictamen positivo, bienvenido, o sea, si no tiene, bueno, pero nuevamente el tema sale, como se dice, se pone en el tapete, está en la agenda y está en los medios. Entonces, lo que se ve, doctor Sistema, usted tiene mucha experiencia política y yo soy un aprendiz a veces de todo también de usted. 70 años. Y bueno, entonces, a ver, uno lo que ve la incoherencia. Y hoy a uno les pone mucho las redes y uno va a los medios hace 10 años atrás, 11, y puede verlo, qué decía esa persona y qué dice hoy. Totalmente contrapuesta a veces. Entonces yo digo, le estamos diciendo a un electorado, vamos a derogar esta ley del aborto. Y yo le digo, ¿por qué no lo hacen ya? Además, he ofrecido varias veces que si quieren el proyecto lo alcanzamos, porque yo lo tengo hecho el proyecto, lo pueden modificar para mañana, la semana que viene, que ingrese a la Cámara de Diputados, por lo menos nacional, para que diga, presentamos la ley. O sea, ¿por qué cuando soy diputado, que ya es esa persona, entiende, no lo hace? ¿Y por qué sí cuando sea presidente? Sí. Volvemos a ese menú de ofrecimiento, tipo una carta. Tengo una carta para tratar de captar gente de todos lados. Bien, esta es la boleta por la cual vamos a votar. Ahí está por mostrar. Tanto acá nuestro invitado. Ahí vamos, muéstrele. Y la pongo ahora. Y que invitamos, reitero, el proyecto está abierto, pero en una elección yo disiento con los dirigentes que no quieren decir por qué van a votar, porque los dirigentes son dirigentes y al decir su voto, yo no me considero dirigente, tengo mi audiencia, y digo por quién voy a votar. Hay que producir, las cosas tienen que producirse de golpe, no se pueden, con aspirina no se resuelven los problemas de salud, sino con la medicación atesada. Está a la vista de ustedes la boleta. Yo descubrí en actual señora una beta política. Tomó la política detrás de Patricia con mucho entusiasmo. Estuvimos en la proclamación, o la presencia de Petri y demás. Bien. Esperemos que todo salga bien. Sí, decimos que estas son la gente que entienda una interna dentro de un espacio, dos candidatos, gane quien gane, se le va a acompañar, vamos a estar juntos, uno, en este caso con la fuerza del cambio con Patricia, porque tiene convicción y el coraje de enfrentar lo que la Argentina dice. Como siempre suele decir, el país, este es un país que no es normal, entonces hay que encarrilarle hacia la normalidad. Bien, mi última reflexión. No se abstenga de votar. Yo sé que hay muchos que están cansados y los noto, tomo muchos remises, que hay gente que está cansada, no, yo no voy a ir, nunca cumplen los políticos, menos van a cumplir si usted no va. Vaya, vote por quien vote, pero vaya, participe. La participación del ciudadano es fundamental para hacer, para corregir, para marcar un camino. Fíjese cuál es la trayectoria de los distintos candidatos. El doctor Simonetti y también Medina Méndez han escrito artículos en contra de la abstención. La abstención favorece al partido gobernante. Si usted se abstiene directa o indirectamente, o a lo mejor con voluntad, está apoyando al candidato del oficialismo nacional. Bien, Paco, muchas gracias. No, gracias a usted, y vamos a aclarar a la gente, como nos ven de muchas provincias, de que en todos lados va a estar Patricia Bullrich con Brandoni, y en Corrientes es la lista de Alfredo Vallejo, Ingrid Jeter, ¿sí? Federico Tournier y Gabriela Gauna. Este es Corrientes, que es la boleta. En toda la provincia va a esta parte y que sus candidatos son diferentes. Muy bien, este es el último programa que podemos hacer con referencias políticas. Después vamos a entrevistarlo a Monseñor Stanovnik, que ha hecho una muy buena definición de que no hay que ganarse el pan sin el sudor de la frente. Así es. Encontrar los vagos. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor, y bueno, que vivamos un domingo, un 13,
totalmente democrática, que se vea la democracia, como se decía antes, y vayan a votar todos. Y que no haya reacciones violentas. Exactamente. Nos veremos la semana que viene. Así es. Nos vemos. Adiós.